mucho más finitos, realmente como filamentos. Y los filamentos intermedios son estos que hacen una suerte de red, como si fuese de telaraña, ¿sí? Son los tres componentes del citoesqueleto, el que le da forma a la célula y permite sus movimientos. Entonces ahí tenemos también con una fotografía de microscopio electrónico, nada más que en este caso con coloración, vamos a ver los microfilamentos que están constituidos por la proteína actínica. Los microfilamentos son los más delgados, la función es la de darle forma y movimiento a la célula. Los microtúbulos, que están formadas por las proteínas tubulinas, son más gruesos que los microfilamentos, porque como les dije, los dos tienen forma tubular, nada más que uno es más grueso y el otro más finito como un filamento. Y estos son los encargados, los microtúbulos, de conformar el uso acromático. El uso acromático lo vamos a estudiar cuando veamos división celular, ¿sí? Y los filamentos intermedios que hacían esta suerte de como telaraña que les había mencionado, tienen proteínas variables y también van a estar encargados de darle estructura a la célula, pero sobre todo de establecer las uniones intercelulares. Pasamos al núcleo. El núcleo tiene una membrana que también proviene de la membrana plasmática por invaginación. ¿Qué quería decir invaginación? Que se introduce la membrana hacia adentro del citoplasma y llega a rodear al núcleo, además de rodear las organelas citoplasmáticas que ya mencionamos. Cuando rodea el núcleo, hay una característica especial que va a tener esta membrana nuclear, y es la presencia de poros, que no la tiene la membrana plasmática. Y yo aquí les quiero hacer un ejemplo. Ustedes cuando van a construir su casa, lo primero que hacen son las paredes de la casa y la puerta para entrar a la casa, ¿verdad? Las paredes serían la membrana plasmática. Recuerden que acá usamos el término pared como una cuestión metafórica, no es lo mismo que la pared de las bacterias o la pared de la célula vegetal, que es de celulosa. Aquí la pared es una cuestión metafórica, para que nosotros nos imaginemos, cuando construimos nuestra casa, hacemos una pared que delimite nuestra casa del vecino, del costado, del de atrás, y con una puerta adelante para poder entrar. Bueno, esas paredes de nuestra casa serían la membrana plasmática. Ahora, cuando estamos dentro de la célula, también tenemos otras puertas que nos comunican con los dormitorios, con la cocina, pero ya es dentro de la célula. Ya no necesito ponerle llave como a la puerta de entrada, salvo alguna excepción, pero en principio yo tengo puertas dentro de la casa para poder circular entre la cocina, la habitación, etcétera, el living. Esas paredes internas serían el propósito de los poros de la membrana nuclear. Es decir, yo tengo una membrana que me rodea el núcleo donde va a estar la información genética, pero tengo unos poros para que haya una comunicación entre el núcleo y el citoplasma, que no es la misma forma de actuar de la membrana plasmática, donde va a actuar como una suerte de aduana que va a determinar quién entra y quién sale de la célula, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la membrana plasmática, porque hemos dicho que es fundamental esta membrana que actúa como aduana de las células, que determina quién entra y quién sale, que además delimita la célula. Yo cuando construyo mi casa lo primero que hago es delimitar mi terreno, formar las paredes que van a delimitar mi casa. Lo mismo pasa con la membrana plasmática, delimita la célula y pone una suerte de filtro para ver quién entra y quién no entra a esa célula, o qué sale y no sale de esa célula al exterior. Hay varios modelos de membrana plasmática. Uno es este modelo de Robertson, que dice que la membrana plasmática está constituida por una bicapa lipídica y por una capa externa de proteínas.
Luego vino el modelo de mosaico fluido, que también hablaba de la presencia de una bicapa lipídica, que es esta que ven acá, una bicapa lipídica, y proteínas que están atravesando la membrana, pero son proteínas que se mueven dentro de estas capas lipídicas, por eso se llama como modelo de mosaico fluido. Esta capa lipídica está formada básicamente por fosfolípidos y por menos proporción de colesterol. Aquí afuera estaría el exterior y aquí adentro estaría el interior de la célula o citoplasma. Y finalmente este es el esquema que nosotros consideramos como más importante y es el que la cátedra siempre pide, que es el esquema de la estructura de la membrana celular trilaminar o en emparedado o sándwich, que ha sido descrito por Dobson y Danieli, quienes además han recibido premio Nobel por haber descubierto esta estructura de la membrana que después se corroboró con el microscopio electrónico. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ellos? Que la membrana plasmática efectivamente está formada por 3 capas. Por eso se llama trilaminar o en emparedado, 3 capas. La capa externa, que estoy señalando con el cursor, y la capa interna, fíjense ustedes, está conformada por proteínas, por eso se llaman proteínas extrínsecas. ¿Por qué extrínsecas? Porque están fuera de los lípidos, que es la capa que viene en el medio. La capa del medio está formada a su vez por una bicapa lipídica, por eso tenemos 2 hileras de rectángulos amarillos en este esquema. Y en el medio de esa bicapa lipídica volvemos a tener otros rectángulos verdes que son proteínas, pero estas proteínas sí son consideradas proteínas intrínsecas. ¿Por qué? Porque están en el medio de la bicapa lipídica. Para hacerlo más sencillo, el ejemplo más fácil es imaginarse que uno va a hacer un sándwich de queso. Entonces, imaginemos que nosotros cortamos el pan y vamos a tener un pan de abajo y un pan que va a quedar por arriba. El pan de abajo serían las proteínas extrínsecas internas, es decir, la que queda abajo. Y el pan de arriba, las proteínas extrínsecas externas. ¿Y por qué extrínsecas? Porque no me atraviesan la capa lipídica. Ahora, en el medio de los 2 panes vamos a poner 2 fetas de queso, que sería el ejemplo de las 2 capas lipídicas o la bicapa lipídica. Piensen ustedes que ponemos 2 fetas de queso. Tapamos el sándwich, atravesamos con unos palillos el sándwich. Esos palillos que atravesamos serían las proteínas intrínsecas, también denominadas integrales o poros. ¿Por qué poros? Porque por ahí va a pasar el agua en el intercambio que tenga la membrana con el exterior. Entonces, este va a ser el pan de arriba, por ende, ¿qué voy a tener arriba de esto? El exterior. Este va a ser el pan de abajo, ¿qué voy a tener aquí abajo en la célula? El interior o citoplasma. Estas van a ser las proteínas integrales intrínsecas o poros y en el medio la bicapa lipídica. Ahora, esa bicapa lipídica a su vez tiene 2 polos. Los polos que dan hacia los panes, en nuestro ejemplo, o hacia las proteínas, y los polos que dan hacia la otra feta de queso. Los polos que dan hacia afuera, hacia las proteínas, en nuestro ejemplo hacia los panes, se llaman polos hidrófilos. ¿Qué quiere decir hidrófilos? Que tienen afinidad por el agua. Hidro es de agua, filos de afinidad. Y los polos que dan hacia los mismos lípidos van a ser los polos hidrófobos, es decir, los que tienen rechazo o fobia por el agua. Y finalmente, fíjense que acá en el exterior vamos a tener una cubierta dulce, como si nosotros al pan de arriba de nuestro sándwich le pusiéramos una capa de miel. Esa cubierta dulce se llama glucocálix y es cubierta dulce porque tiene glucosa como componente o glucógeno.
Y el glucocálix o glicocálix también lo pueden encontrar. En realidad lo que nos va a servir es para defensa de la célula o como para identificar receptores, eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, cuando a este esquema lo vemos con un microscopio electrónico, que recuerden ustedes el único que permite ver la ultraestructura, ¿qué es lo que vamos a ver? Que las capas proteicas, tanto externa como interna, dentro de las proteínas extrínsecas, miden 20 Armstrong. Que la bicapa lipídica mide 35 Armstrong. O sea que si yo sumo todo esto, el total del espesor de la membrana va a ser de 75 Armstrong. Cuando veamos enseguida cómo se ve en el microscopio electrónico, vamos a ver que las capas proteicas se ven oscuras y las capas de lípidos se ven claras. Ahora lo vamos a ver. Y finalmente los poros o porinas o proteínas intrínsecas o integrales miden 7 Armstrong. Entonces ahora sí, teniendo claro este esquema de la estructura trilaminar o en emparedado sándwich de Davson y Danieli, vamos a ver cómo se ve en el microscopio electrónico. Yo les había dicho que las proteínas se van a ver como oscuras y el interior se va a ver como claro. Esto es un esquema. Lo oscuro en microscopía se dice electrodenso y lo claro electrolúcido. Ahora vamos a ver acá donde tengo el cursor, es una fotografía real de microscopía electrónica donde se ve las dos capas electrodensas y en el interior la capa electrolúcida que me separa la membrana plasmática de una célula en relación a la otra célula, ¿sí? Estos son los citoplasmas de cada una de las células. Los movimientos de los lípidos, fíjense esta animación, cómo muestra que los lípidos están en un permanente movimiento. Por eso está también la teoría del mosaico fluido, que habla de que estas proteínas están en permanente movimiento, pero en realidad no se mueven las proteínas, las que se mueven son los lípidos. Y los movimientos de los lípidos están a cargo de los fosfolípidos, que son los que constituyen el 90% de las proteínas. Estos fosfolípidos tienen esta forma, como una cabecita con dos patas. Estos son los polos hidrófilos, las cabecitas, y los polos hidrófobos son las patitas que van hacia adentro. Los movimientos que van a tener estos lípidos son de rotación, es decir, alrededor de su eje, de difusión lateral, es decir, de un costado al otro, y de flip-flop quiere decir que van desde la capa de arriba a la capa de abajo. Voy a volver a poner la animación para que ustedes puedan identificar. Ese es el de difusión lateral, este es el de flip-flop y este es el de rotación, ¿sí? Los tres movimientos que tienen los fosfolípidos. Acuérdense ustedes que los fosfolípidos tienen son moléculas anfipáticas porque tienen dos polos, las cabecitas que son hidrófilas que van a dar hacia las proteínas y las colitas que van hacia adentro que son hidrófabas. Y ahí tenemos las proteínas de transmembranas o porinas o integrinas que ustedes ven que parecen que se mueven, pero en realidad lo que se mueve son los lípidos. Y esas proteínas también van a tener la región hidrofílica que da hacia afuera y la región hidrofóbica que da hacia adentro. Hace rato les mencioné lo del glicocálix o glucocálix, que es la cubierta dulce que poníamos solamente en la capa proteica extrínseca externa, es la que da hacia el exterior de la célula. Les había dicho que esa cubierta dulce sirve para proteger a la superficie de la célula de cualquier agresión mecánica o química, para participar en los procesos de reconocimiento y adhesión, determinan también la especificidad del sistema AB0 de los grupos sanguíneos y sirven de receptores para toxinas, bacterias y virus. Fíjense si no es importante esta cubierta dulce o glicocálix en la célula. Después tenemos el desplazamiento de lípidos y sólidos a través de la membrana, lo que también es conocido como fenómenos de membrana, porque habíamos dicho que las membranas actuaban como una suerte de aduana que determinaban quién entra y quién sale de las células. Entonces, para eso vamos a estudiar estos desplazamientos o fenómenos de membrana.
Y dentro de estos fenómenos de membrana vamos a decir que tenemos dos grandes grupos. Sin gasto de energía, por ende es considerado un fenómeno pasivo, y con gasto de energía o fenómeno activo. Sin gasto de energía tenemos la difusión simple y facilitada,